Bueno, hoy les venimos a hablar sobre la reforma educativa del gobierno Petro. Pero primero, ¿qué es una reforma educativa? Es bastante sencillo, es una reforma que surge de la necesidad del gobierno con el propósito de organizar y desarrollar el sistema de educación en el país con el fin de buscar más de equidad, bienestar y desarrollo. De la misma forma busca potenciar el acceso a la educación superior con el fin de facilitar la inserción laboral de los jóvenes y avanzar en niveles de competitividad y productividad. Todo esto es a grosso modo porque con las reformas como tal siempre cambian de objetivo dependiendo del gobierno de turno, pero pues realmente su enfoque siempre es el cambiar o como lo dice su nombre, reformar ciertas cosas del sistema educativo para llegar a un cambio deseable según lo considera así el gobierno de turno. Ahora bien, ¿cuáles son los puntos claves de la reforma educativa que propuso Petro? El primero consistía en mejorar la educación en zonas rurales y marginadas, es decir, facilitar el acceso tanto a campesinos como para indígenas, como para comunidades afros, etc. De la misma forma, buscaba dignificar la profesión docente y abordar cuestiones financieras y de gobernanza educativa. Pero el punto más fuerte de su reforma era que él quería que la educación no fuera un servicio, sino un derecho, y que todos los jóvenes y niños debían recibir educación de alta calidad. Para ello se debían generar condiciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptación del sistema para que el Estado pudiera garantizar eso como un derecho. También pretendía que la educación fuera un sistema integrado, de forma que se articularan los diferentes sectores educativos como uno solo para establecer acuerdos formativos y curriculares. Pero desafortunadamente esta reforma se hundió en el Congreso. Mi nombre es Sara Martínez y les voy a contar algunas de las razones por las cuales se contempló esta reforma a la educación. Pues bien, una de ellas es la poca formación de docentes, el cual muestra bajo nivel de competencias de razonamiento numérico, lectura crítica y competencias ciudadanas. ¿Qué pasa con los niños y estudiantes? Pues bien, los niños ven las materias de forma fragmentada y desarticulada, lo que contribuye a que se dificulte el desarrollo de competencias de pensamiento e interpretación. Bastante grave, ¿no? Ahora, el poco cumplimiento de la Ley General de Educación de 1994, la cual establece educación obligatoria de educación inicial, pero que se cumple de forma imparcial. Todo esto se traduce en los pobres resultados de Colombia en las pruebas PISA, como lo refleja la gráfica. Pero ¿y si tenía tantas razones para mantenerse, por qué se hundió la reforma? Pues bien, como nos lo muestra el diario El País, algunos de los factores que contribuyeron a esto fue el financiamiento. La reforma enfrentaba un gran problema y era el financiamiento, puesto que pese a que Petro pretendía construir 100 sedes universitarias con más de 500.000 cupos, el presupuesto nacional que se destinaba para la educación es de 70 billones de pesos, de los cuales realmente en inversión solo se destina el 12%. Otras de las razones es que el sindicato de maestros jugó un papel crucial en la oposición, especialmente cuando se percibió que se estaban tomando decisiones a espaldas de su participación. Organizaciones como FECODE y sector magisterial mostraron su postura y rechazo, ya que no estaban de acuerdo con un sistema mixto privado. La oposición de los maestros y problemas sociales como los paros que surgieron a raíz de esto, y fracasos en la negociación en el Congreso crearon un aire de desconfianza y que tambaleara la reforma, teniendo como resultado la caída de esta. Entonces, en vista de este panorama tan preocupante, pues ¿qué podemos concluir? Realmente el panorama educativo en Colombia siempre ha sido bastante complicado y desalentador, teniendo aún más en cuenta que muy poca parte del país tiene acceso a educación superior o inclusive no logran terminar el colegio. Esto reflejado en las pruebas PISA, la cual ubica al país muy por debajo del promedio de la OCDE en cuanto a resultados. Ahora bien, si la reforma que propuso el mandatario tenía bastantes puntos positivos, como siempre existe una piedra en el camino la cual nunca se logra resolver, y que en este caso dicha piedra, que fue el tema de la financiación, la posición de FECODE y otras organizaciones, fueron los que le terminaron dando la estocada final a esta reforma para que se terminara hundiendo en el Congreso, haciendo que la reforma educativa se sume junto a la reforma de la salud y a la reforma laboral como los grandes fracasos de este gobierno.
Entonces, lo que podemos concluir de todo esto es que el país necesita lo más pronto posible una reforma educativa la cual permita que más personas en el país tengan acceso a la educación sin importar sus condiciones socioeconómicas. ¿Veremos una solución al problema de la educación en Colombia en lo que queda de este gobierno? Probablemente no, pero lo que sí es cierto es que el sistema educativo en Colombia necesita ser completamente cambiado lo más pronto posible.